Muy buenas. Pues tenemos otra Vespilla. Ahora últimamente va la cosa de Vespa. Bueno, esta es la Vespa de mi amiga María. ¿Y qué le pasa? Bueno, le pasan dos cosas. No es grave, pero se lo vamos a solucionar. La primera es que le vamos a colocar los amortiguadores nuevos, porque ya está vieja. No voy a hacer un vídeo sobre los amortiguadores porque ya llevamos como 2 o 3 vídeos cambiando amortiguadores, además el mismo tipo de amortiguadores y no voy a hacer más vídeos sobre amortiguadores porque es lo mismo. Los veis, los vídeos y así sabéis cómo se hace. Vale. El segundo problema que tiene es que ella se queja de que el embrague está duro. Y bueno, las pecas, pues como tienen ese muelle central en el embrague que es bastante recio, bastante gordo, pues a ella pues, le cuesta trabajo. ¿Cómo se lo vamos a solucionar? Bueno, pues le vamos a solucionar el problema con este embrague. Y este es un embrague de Vespa FL que son compatibles, o al menos en teoría, porque el eje del cigüeñal es el mismo. Entonces le vamos a montar el embrague de la Vespa FL, ¿vale? Para que vaya más suave y ella, pues bueno, la verdad que no sufra tanto en la mano, ¿de acuerdo? Así que nada, como digo, los amortiguadores esa parte no lo vamos a ver, luego sí lo veremos montado, pero nos vamos a centrar en este viaje en el embrague, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a ver cómo se hace. Bien, pues para cambiar el embrague lo que tenemos que hacer es, ya tengo la rueda de repuesto quitada, he quitado la rueda, bueno, la moto está calzada, por supuesto, pero como tenemos que quitar la tapa del embrague, que es esta, unos 2, 4, 6 tornillos que tiene, los dos últimos tornillos quedan justo detrás del buje. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar el buje, porque seguramente los tornillos, aunque sí puedo empezar a aflojarlos, pero a la hora de que salgan van a tocar en el buje. Así que voy a quitar el buje, el tornillo y tal, y entonces ya quito la tapa del embrague, ¿de acuerdo? Venga, voy a quitarlo. Vale, ya tengo el buje quitado, pero necesito también quitar el portazapatas, porque me van a seguir tocando este tornillo y este que hay aquí. Así que voy a quitar estos 3 tornillos, despegar un poco el portazapatas y así ya poder quitar la tapa del embrague, ¿de acuerdo? Venga, voy a quitar esto. Bueno, pues ya he quitado el portazapatas, simplemente aflojar estos 3 tornillos y echarlo así para el ladillo. Pero me encuentro que, bueno, este motor o ha sido abierto o se ha reparado esta parte de aquí en algún momento, porque esta pasta naranja, pues de fábrica no es. Entonces, pues bueno, habrá que poner junta nueva o sellador o lo que sea para que no bote. Llevo aquí un poco de silicona, ¿de acuerdo? Venga, pues ya vamos a quitar los tornillos de la tapa del embrague con un vaso de 10. Ahí está. Y por lo que veo también hay aquí, parece sellador en la tapa. Vamos a ver si hay sellador, porque sale el tornillo con pasta. Qué cantidad de pasta me han echado aquí esto. Bueno, vamos a ver. El tornillo este de aquí es más largo, ¿vale? Es más largo porque la tapa es un poquito más gorda aquí, ¿de acuerdo? Así que todos los tornillos no son iguales. Vale. Ya están los tornillos quitados y retiramos la tapa, esta pegadilla. Vale, sí, efectivamente pues tiene
tiene pasta. O sea que esto en algún momento de la vida de esto pues se ha abierto. Vale. Esto lo ponemos por aquí. Ahí. Vamos a ver. Bueno, pues ya tenemos que quitar el embrague viejo. Bueno, ponemos este muelle y que es un clic de seguridad. Vale. Lo quitamos. Y ahora, sí, esto ha sido ya manipulado, porque está las grapas que cierran la tuerca, que está ya, pues, vamos, que se nota revirar. Quitamos la tuerca, pero para eso hay que poner derecha otra vez las chapillas. Vamos a ver. Sí, que se nota perfectamente que está machacado. Vale. Y ahora creo que es un vaso de 17, creo que es. Vamos a ver si es 17. 17. Venga, pues vamos a quitar. Ahí está. Quitamos las chapillas. A ver si quiere salir. Mejor cojo el imán. Venga, ahí está, afuera, con el imán. La chapilla, ¿veis? Esto ya ha sido manipulado en algún momento. Bueno, ahora importante, tener en cuenta la posición de la chaveta. En este caso está mirando hacia allá. Pues yo la voy a poner mirando hacia arriba porque se puede caer dentro del motor. Y si se cae dentro del motor, pues entonces sí que la hemos liado. Venga. Ahí estaría, mirando para arriba. Vale. Y ahora pues hay que sacar el embrague. Y si no recuerdo mal, esto necesita un útil que creo que tengo por ahí. Vamos a ver. Vale, pues el útil para sacar el embrague es este, que se supone que tiene que roscar aquí, pero por alguna razón no me entra por el muelle, o el muelle gordo, o la placa que hay aquí. No tengo ni idea. La cuestión es que no me entra. Entonces lo que voy a hacer es usar este otro útil que tengo para comprimir el muelle, y voy sacando el embrague poco a poco. Voy a desmontar todos los discos hasta que me quede y salga el muelle y me quede el espacio para meter el útil. No sé por qué no entra. Entonces, bueno, básicamente el útil este es roscar aquí. Vamos a ver, os lo voy a enseñar. Primero rosco aquí. Ahí está. Meto esto, que es para comprimir. Lo pongo aquí. Y aquí voy apretando hasta que comprima el muelle, que ya está comprimiéndolo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Ves? Ya está suelto los muelles. Ahí va. ¿Veis que ya el embrague gira libre? Entonces voy a tener que ir desmontándolo. Pues menos más que tengo este útil, si no, yo no sé cómo lo hubiera hecho. Venga, ahora voy desmontando el embrague
trozo por trozo, porque si no... Vamos, quitamos el clip de seguridad. Ahí está. Eso es. Venga, quito el clip. Quito esta pieza. Vale. Y voy a ir sacando disco por disco. Vale. Eso es. De todas formas, como ya no sirve este embrague, pero bueno, no es que se vaya a romper, simplemente lo estoy desmontando. Vale. Ahora suelto. Ya está todo los discos fuera. Descomprimo el muelle. Madre mía. Voy a descomprimir el muelle. Ya de paso habéis visto cómo funciona este útil. Debe de saltar ahora todo el muelle de golpe, claro. Vamos a ver. Va a saltar. Va a saltar. Vale, está casi suelto. Saltó. Venga. Vale. Vale, ahora retiro esto. Esto es lo que no me permitía que entrara el útil. A ver dónde está el útil aquí. ¿Veis? Esto estaba aquí, así, y no me permitía que entrara el útil. Vale, quito los muelles. Y ahora sí puedo enroscar el útil aquí. Voy a poner primero el tema de las chavetas, que no sé, está hacia arriba. Ahora coloco el útil. Ahora sí. Y sacamos el embrague. Con una 19 vamos a quitar, a ver si puedo, esto que es 20, 22, la 22 aguanto aquí y con la 19 ahora ya se dio. Vale, sacamos el embrague con cuidado, el tema de la chaveta. Voy a quitar primero el extractor para ver la posición de la chaveta. Vale, está arriba, saco. Vale, ha quedado aquí, bien. Hay que tener cuidado a la hora de montarlo, ¿eh? Venga, pues nada, vamos a ir montando ya el embrague de la FL. Vamos a comprobar primero el eje. Tenemos que girar para que quede esta parte grande. Hay aquí, ¿veis las almenas estas? Pues esta es más ancha. Esa tiene que mirar hacia abajo para que el embrague entre así. Así que voy a girarlo. Ay, no puedo ahora. Venga. Está durete. ¿Por qué está durete? Ahí va. Ahí está. Bueno, está duro porque estoy venciendo al motor, claro. Venga, pues vamos a comprobar si nos entra bien el embrague de la FL. Eso es lo primero, antes de nada. Y así buscamos la posición. Vale, eso es, perfecto, ¿vale? Sabemos que el embrague de la FL entra bien. Entonces, ahora viene la parte graciosa, que es poner las chavetas y a la vez colocar el embrague y que no se nos caiga la chaveta dentro del motor, que tiene guasa, ¿eh?
Bien, ya tengo la chaveta colocada aquí y hay que intentar que no se caiga. He puesto esto aquí pues, mientras la ponía, pues para que no se me cayera. Esto ahora tengo que quitarlo. Me he quitado incluso los guantes para tener más tacto e intentar que no se me caiga. Es que como se caiga la chaveta al colocar el embrague, la hemos cagado, porque ya hay que abrir el motor o intentar pescarla con el imán, pero eso es complicado. Venga, pues voy a quitar esto y nada, vamos a ver si metemos el embrague sin cagarla. Vamos a ver. Necesito buena luz. Buenas. Hostia, qué guapa el amarillo. Venga, pues vamos al lío. Tengo la chaveta ahí vertical y vamos a intentar despacito, como dice la canción, que no se nos caiga dentro. Para eso necesito tener buena luz. Vamos a ver. Venga, vamos a ver, tranquilidad. Vamos a ver. Ya está encarado. A ver la chaveta. No va bien. Otra vez. Ahí está. Vale. Creo que ha quedado. Voy a intentar mover. Creo que ha quedado. A ver si puedo lograr ver las chavetas. Vale, ahí está la chaveta. Perfecto. Pues nada. Ha ido bien la cosa. Entonces, ya lo que tenemos que hacer es montar todo como estaba. La pletina, la tuerca, estoy apretando aquí. Vale, ya está apretado. Y ya pues cerramos otra vez la pletina de seguridad. Ahí está. Eso es. Vale.
Vamos a ver si el platillo empujador del viejo le sirve. Es algo que tengo la duda. O quizá haya que comprar el platillo, no lo sé. Parece que sí. Espero que no se caiga. Sí, sí se cae. Sí se cae. A ver. Quizá haya que comprar o girar. ¿Vale? Voy a intentar girarlo y que se agarre ahí. Vale, bueno, voy a intentar girarlo. Sí. Que se cae. Se cae. Lo suyo es comprar el platillo de la FL. Vamos a ver. Venga, lo pongo aquí. Intento girarlo. Coño, se me escapa de las manos. No sé si habrá... Bueno, sigo intentándolo ponerlo bien y ahora sigo. Vale, pues ya tengo puesto esto y... Bueno, como he dicho antes, lo ideal es el platillo de FL que lleva incluso un rodamiento para que haría que fuera más suave todavía. Pero bueno, vamos de momento a dejar ese a ver qué pasa. Venga, pues ponemos la tapa del embrague. Vamos a ver. Vamos a echar el cable y así no tengo ruido bien. A ver. Eso. Ahí está. Venga, y voy colocando los tornillos. Vale, pues voy a poner todos los tornillos y seguimos, ¿de acuerdo? Bien, pues ya tengo todos los tornillos apretados. Compruebo que el embrague funciona. Ahora estoy pulsando la leva del embrague. Funciona. Y sí que va más blando. Vamos a ver qué tal luego en marcha. Si se suaviza un poquito, debe de suavizarse. Y nada. Y ahora ya pues faltaría colocar
el portazapatas. Pero voy a darle, porque como está la junta esta, tendré que darle un poquito de grasa, de pasta de junta. Y es que no tengo una junta para esto, quizá hay que fabricarla. Bueno, vamos a ver. Venga, pues voy a ver cómo hago esto y ahora seguimos. Bien, pues me he fabricado una junta nueva porque la otra estaba pues hecha polvo. Y nada, colocamos la nueva junta y ahí. Y ya ponemos el plato portazapatas. Ahí va. A ver. ¿Dónde está? Que no veo. Ahí. Eso es. Vale. Mira, ponemos casi. Ya estaría terminado. Colocamos su buje. Ahí va. La arandela, la tuerca y ya lo apretamos. Bueno, pues ya tenemos la rueda colocada, la rueda de repuesto también. Ya estaría lista la moto para que se la lleve. Así que vamos a ver si con este cambio de embrague pues a María no se le carga tanto la muñeca, ¿vale? Venga. Bien, pues ya tenemos lista la peca de María para que se la lleve. Se le han puesto las suspensiones nuevas, aunque eso, como dije antes, no lo he grabado porque, bueno, porque hemos hecho ya otros vídeos sobre, además, los mismos amortiguadores en una Vespa Plulimati. Si queréis os pongo por aquí el enlace. Si queréis no, lo voy a poner. Y también la Vespa 200, o sea que la Vespa 200 es que es lo mismo. Sobre todo en la Plulimati es lo mismo que esta, o sea que no voy a machacar otra vez con la misma historia de los amortiguadores. Pero sí, claro, el embrague no se había puesto nunca un vídeo así, ¿vale? Pues nada, esto ha sido todo y nos vemos en otra, a ver si María le va bien la moto. Y nada, like, suscribirse y nos vemos en otra. Chao. Suscribiros, suscribiros.